Esta conversación entre nuestro Señor y uno de sus futuros apóstoles, Natanael, posiblemente el que después fue conocido como Bartolomé, San Bartolomé, esta conversación tiene un inicio interesante. A pesar de que el Señor habla bien de Natanael, a pesar de eso, Natanael también tenía lo suyo. Lo que pasa es que quizá lo dijo el Señor con una cierta ironía, ¿no? Ahí hay un israelita de verdad. Bueno, en todo caso, Natanael tiene una expresión previa, antes de conocer a Jesús, un poco despectiva hacia la gente de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y es que quizá Nazaret no tenía muy buena fama. Era una pequeña aldea troglodita, se llama así a la gente que vive en cuevas, no a la gente de la época prehistórica, ¿verdad? Sino a la gente que vive en cuevas, y eso era muy despreciado en aquella época ya, ¿no? Y efectivamente en Nazaret, por estar edificado en una colina, tenía las casas que eran, no sé si todas, pero muchas de ellas tenían una parte en cueva, y la otra parte, la entrada de la casa, la tenían edificada. Posiblemente en la entrada es donde se hacía la vida, y en la parte interior era donde estaba el dormitorio. Incluso, según podemos ver todavía hoy en día, había recorridos de cuevas horadando la colina y que comunicaba distintas casas entre ellas, quizá también como una forma de defenderse ante ataques que eran probables de bandidos o de quien fuera. En cualquier caso, Nazaret no tenía muy buena fama. Bien, justificada o no esa fama, de allí vino Jesús. ¿Qué lección, qué enseñanza podemos sacar de esto? Primero, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios. A veces nosotros juzgamos a las personas por su economía o por su apellido, o juzgamos a las personas por su lugar de procedencia, por el color de su piel, o por su cultura, o por su influencia. Esta persona es importante. Es importante porque es famoso, es importante porque es rico, es importante porque es sabio, es importante porque a lo mejor su familia simplemente es importante. Esta persona es importante, me acerco a esa persona. Esta persona no es importante, no me interesa. No tengo nada que ver con esa persona, no tengo nada que sacar de esa persona. Dios ve el corazón de la gente. A Dios no le importa el color de tu piel. No le importa lo que tienes en el banco. A Dios no le importa tu apellido. A Dios no le importa dónde has nacido. Dios mira tu corazón. Eso es lo que de verdad importa. Por lo tanto, de Nazaret puede salir algo bueno. De ese país, de esa familia, de esa clase social, puede salir algo bueno. Salió de Nazaret nada menos que el Hijo de Dios. Creo que esta es la primera lección para nosotros, que tenemos que evitar el juicio por las apariencias, que tenemos que intentar conocer a la persona antes de juzgarla, antes de rechazarla o antes de despreciarla. La otra lección, repito, es la de la gracia de Dios. Es evidente que Jesús, Hijo de Dios vivo, que nació en una cueva en Belén y que vivió en un poblado, por lo que vemos, despreciado, no sé si despreciable, pero sí desde luego despreciado, como es Nazaret, como era Nazaret. Jesús era el Hijo de Dios, él no tenía nada que ocultar en cuanto a su bondad personal, porque era la bondad pura. Pero podemos encontrarnos con otras personas que no son así, personas que sí que han tenido una historia, que sí que han tenido un pecado, o muchos. Dicen con razón que todos los santos tienen un pasado y que todos los pecadores tienen un futuro. Es decir, cuando se mira la vida de los santos, con excepciones como Santa Teresita de Lisieux, y no la única ciertamente, pero con frecuencia se ve que han tenido un pasado turbio, a veces
incluso sangriento. O desde luego de pecado en el tema de la lujuria, por ejemplo, o en el tema de la soberbia, ¿no? Han tenido un pasado. Y se han encontrado con Cristo, con la gracia de Dios. Se han encontrado con el Señor, a veces a través de una circunstancia muy dolorosa, que les ha apeado del caballo, en el sentido simbólico, como en cambio en el sentido literal le sucedió al propio San Pablo. Han tenido un pasado. Tuvo un pasado San Ignacio, tuvo un pasado San Francisco. De otra manera, ciertamente, tuvo un pasado Santa Teresa de Jesús. Es decir, son personas que si tú las vieras antes de su conversión, dirías, es un pecador, no hay nada que hacer, no merece la pena. Y sin embargo después han sido grandísimos santos, a los cuales la humanidad y la Iglesia deben tanto. Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Primero, no juzgar por apariencias, hacer el esfuerzo por ver el corazón de las personas más allá de las apariencias, y luego confiar en la gracia de Dios. Y no solo confiar en la gracia de Dios para los demás, sino también para nosotros mismos, porque Dios realmente lo puede todo. Simplemente tenemos que dejarnos ayudar por Dios. Dicen que Arquímedes, aquel matemático de la edad antigua, ¿no?, entre griego y romano, aunque de cultura griega, dicen que cuando descubrió la palanca y el efecto de la palanca, dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. La gracia de Dios es la palanca, la oración es la palanca. El punto de apoyo simplemente es el encuentro con Jesús y la voluntad de colaborar con la gracia de Dios. Dadme un punto de apoyo, déjale a Dios que entre en tu alma, déjale a Dios que te dé un abrazo de cariño, déjale a Dios que te salve, y verás cómo Él mueve tu mundo, y quizá a través de tu mundo se mueve también un poco al menos el mundo. Que así sea.